Guiones y guionistas, capítulo 294. Hoy responderemos algunas preguntas sobre cómo hacer una pantalla partida, cómo ponerlo en un guión y sobre tramas, entre otras cuestiones. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy vuestro anfitrión, David Esteban Cuero, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del ambivalente mundo de los guionistas y el visual arte de los guiones. Hoy volvemos con vuestras preguntas al podcast. Y voy a contestar a una pregunta sobre la pantalla partida en un guión, cómo escribirla, otra sobre secuencias dialogadas, entre otras preguntas. Ya sabéis que podéis preguntarme todo lo que queráis por mail, redes sociales, YouTube, todo lo que queráis sobre el mundo del guión, por supuesto. Y yo os contestaré una vez al mes por este podcast. Bueno, a los suscriptores de los cursos os contesto con mucha más asiduidad, por supuesto, porque os recuerdo que los suscriptores tienen soporte para las dudas, con lo cual, bueno, intento que en 24 horas, como máximo 48, contestarles. Bueno, espero que estéis en la parte del planeta que estéis llevando bien esta cuarentena, que vuestros amigos, familiares estéis bien. Yo os recuerdo que si queréis lanzaros a escribir guiones en este tiempo que vais a estar confinado y que probablemente tengáis más tiempo libre, os recuerdo que los planes y los generadores de historias están de regalo. Están de regalo, los podéis descargar de forma gratuita durante estos días en la web. Bueno, en la web vais a la parte de abajo donde pone planes gratis, os dejo también el enlace también en las notas del programa pero bueno, el objetivo no es que los descargáis y los tengáis ahí, sino que los descargáis, los imprimáis si podéis, y si no, pues directamente a partir del PDF y empecéis a escribir vuestra historia, porque bueno, de nada os vale el PDF si lo tenéis archivado en un disco duro. O sea, el objetivo obviamente de regalarlo es para que aprovechéis estos días de cuarentena y os pongáis a escribir vuestras historias, ya sea un corto, un largo, el proyecto una serie, bueno, lo que queráis. De hecho, también para eso está la oferta de los cursos, en los cuales, bueno, pues la suscripción trimestral, bueno, pues como que pagas 2 meses y el tercero es gratis, o el primero, como quieras verlo. El caso es que, como digo siempre, tenemos que estar en cuarentena para cuidarnos y para cuidar a los demás, pero bueno, nadie ha dicho que tengamos que estar con los brazos cruzados. Y si llegas a este podcast por primera vez, bueno, pues recordarte que en cursosdeguion.com tenéis todo lo que os hace falta para escribir tus propias historias y convertirte en guionista. Tenemos cursos para escribir guiones de cortometrajes, de largometrajes, de series, de documentales, de cómic, de videojuego. Bueno, hay 48 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Hoy, de hecho, continuamos el curso de desglose de guión, en el que vamos a ver qué es un plan de rodaje, qué hay que tener en cuenta para hacerlo y quién tiene que hacerlo. Esto no es responsabilidad del guionista, ¿no? Normalmente hacer el plan de rodaje, pero claro, si vosotros vais a producir o dirigir vuestro propio vídeo, vuestro propio cortometraje, tenéis que conocerlo. Y el sábado continuamos con el curso de nuevas estructuras narrativas, en el que vamos a seguir analizando propuestas. En este caso vamos a ver un modelo del que nunca he hablado en el podcast. Es un modelo inédito que nunca lo he hecho público y que se conoce como las 6 etapas de Michael Auge. Michael Auge, no sé si se dice así, pero bueno. Ya sabéis todos los suscriptores a los cursos que a partir de este sábado estará la clase y vais a conocer este modelo de este analista de Hollywood especializado sobre todo en crear guiones para la venta, y conoceréis en qué consisten estas 6 etapas. Bueno, y nos vamos con vuestras preguntas. La primera me la hace Edison y llega desde la web y dice así: hola compañero, te escribo desde Caracas, Venezuela, con la intención de pedirte ayuda con lo siguiente: técnicas o modos de redactar escenas con el método de pantalla dividida. Estoy redactando una historia con este elemento, pero se me ha hecho difícil con el poco conocimiento que tengo. Sería de gran ayuda su colaboración. Por supuesto, Edison, por supuesto que la vas a tener. Yo te cuento, porque bueno, el recurso este de la pantalla partida o pantalla dividida es un recurso que, bueno, sí que es verdad que empezó sobre todo, se utilizó muchísimo en los años 70, ¿no? Y luego pasó un poquito en desuso, luego a partir de los 90 el cine independiente volvió otra vez a utilizarse.
Y en muchas series se utiliza, ¿no? En algunas series, como por ejemplo 24, es la esencia de la serie, ¿no? Ir viendo con distintas pantallas, ¿no? Cómo se va pasando al... Porque claro, la pantalla dividida te ayuda a contar dos acciones que se están produciendo de forma simultánea y verlas en la pantalla, ¿no? La segunda temporada de Fargo, por ejemplo, también la utilizan, ¿no? Como tiene mucho la realización tipo años 70... Bueno, pues hay dos opciones de escribir una pantalla partida o pantalla dividida o split screen. Split screen es como se denomina en inglés y, por ejemplo, hay en algunos programas de guión que están en inglés, lo veréis ahí, y en los guiones, ¿no? Si vais a ver los guiones de referencia, veréis que ponen split screen. El primero de los métodos Edison para escribirlo es, bueno, escribirlo el guión de forma normal. Es decir, tú vas a explicar en la descripción que es una pantalla dividida y qué es lo que pasa en cada una de las pantallas, que pueden ser 2 pantallas, 3 o las que quieras poner, ¿no? Este método la verdad es que es ideal si en las pantallas partidas vas a mostrar escenas diferentes que están pasando a la vez en lugares distintos, ¿no? Si quieres mostrar, pues eso, que en un sitio está pasando una cosa, mientras en otro pasa otra cosa y mientras en otro pasa otra cosa, ¿no? Bueno, pues ahí vas a poder mostrarlo. Y el método de escribirlo es que tienes que marcar cuándo empieza la pantalla partida y cuándo termina. Eso es un poco la forma de hacerlo para que se entienda, ¿no? Es un poquito como cuando hablamos del montaje de escenas, el montaje, no sé si recordáis, pues igual tú tienes que decir cuándo va a empezar aquí la pantalla dividida y cuándo va a terminar, sobre todo porque tú lo que vas a meter en medio van a ser varias escenas y entonces, claro, si tú no explicas cuándo termina, no sabes, ¿no? Cuándo acaba la pantalla partida y cuándo ya estás hablando de una escena nueva. Podemos ver el ejemplo en el guión de una de las pantallas partidas más famosas de la historia del cine, ¿no? Que es la película Carrie de Brian De Palma. Bueno, os voy a poner la captura de pantalla en la web por si queréis verlo, ¿no? Pero bueno, básicamente el inicio de la pantalla partida, en la escena 273, pone Carrie, pone Seeing the house, getting the idea. Note, split screen, begin here. ¿No? Te lo pone directamente, nota en mayúscula. Aquí empieza la pantalla partida. Y a partir de ahí sigue con las escenas. 274, closer. As her eyes narrow. O sea, directamente te habla de que a partir de que empieza la pantalla partida, vamos a ver un plano, un close-up de los ojos, otro de. Nos van a ir contando plano a plano los distintos elementos de la pantalla partida. Esto luego ya en edición, bueno, pues ahí el director y el editor pues decidirán si ponen 2 pantallas, si ponen 3, cuándo empieza uno, cuándo acaba otro, ese tipo de cosas, bueno, ya no, a nosotros se nos escapa, obviamente va a ser decisión del director, ¿no? Director, el realizador, por lo menos en este tipo de pantalla partida. Y luego te pone al final de la pantalla partida. Claro, esto empezaba en la escena 273. Pues en la escena 304, que es The Gym Feature in the Light Bar, bueno, pues pone la escena, esto aparece, tengo la pantalla capturada, y luego pone en split screen, ¿no? Directamente te marca como aquí termina la pantalla partida. Esto, como os digo siempre, aquí en el podcast, si tenéis alguna duda de cómo se pone algo, pensad, a ver, en qué película pasa esto y buscar, ¿no? Script, y ponéis el nombre de la película, la mayoría en inglés, porque en español la verdad es que no hay tantos guiones, y ya os digo, este es de, bueno, pues es de los años 70, el de Carrie, y el siguiente ejemplo igual, Annie Hall, ¿no? De finales de los 70, ¿no? Que bueno, que están ahí, están los guiones, están en el referente, con lo cual buscad y que os resolveréis de forma rápida como estas dudas, o por lo menos cómo lo escribió un guionista, que bueno, estamos hablando de Woody Allen, que básicamente es la persona en este mundo que ha recibido más nominaciones al guión a los Oscars, ¿no? Y ese es el ejemplo que os voy a dar ahora, que es el de Annie Hall. Os pongo este ejemplo también porque no hace falta a veces marcar el final si lo único que vas a hacer es una escena. O sea, si tú haces una escena que empieza una escena, por ejemplo, de teléfono de 2 personas hablando, pones que empieza y luego pues acaba la conversación de teléfonos y ya pasas a otra escena, con lo cual no hace falta que marques el final, ¿no? Ese sería ya, bueno, pues al empezar la otra escena ya está el final, ¿no? En el caso del ejemplo que vamos a ver de Annie Hall, es otro clásico, es el ejemplo de los psiquiatras, ¿no? Bueno, aquí te marca el inicio, pero no te marca el final porque es todo una única escena. Y él pone directamente Woody Allen, pone cut to, ¿no? Corte A, y luego pone split screen, 2 puntos.
Annie y su psiquiatra a la izquierda y Albi y el suyo a la derecha. Es una escena donde, claro, por un lado Annie Hall está con su psiquiatra hablando y por otro lado está Annie, o sea, Albi, el protagonista Woody Allen, pues con su psicólogo, pues bueno, pues ahí hablando con el suyo, ¿no? Y luego te sigue describiendo un poco la escena. La oficina es muy moderna, claro, como la oficina de uno es muy moderna, no sé qué, no sé cuántos. Alvin está hablando con el psiquiatra, bueno, está detrás del sofá, o sea, te describen un poquito la historia y luego te pone al final del párrafo de descripción. El diálogo está separado en cada escena, pero no hablan simultáneamente. Esto es fundamental porque, claro, luego cuando tú ruedes la escena, sabes que, bueno, vas a estar viendo en pantalla partida a la vez en continuidad, pero uno va a tener que hacer los espacios para que hable el otro, ¿no? A la hora de grabarlo, pues tú tienen que memorizar los actores no solamente su texto, que lo van a decir, sino luego la pausa que tienen que hacer cuando habla la otra persona en la otra escena, para que se entienda y al fin y al cabo veas el contraste de pues lo que va diciendo uno, lo que va diciendo el otro, lo que va diciendo uno, lo que va diciendo el otro, y al final queda como una única escena compuesta por lo que se va diciendo en cada una de las dos escenas separadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el guión te pone Annie a su doctor, pues hubo un día en Brooklyn que tal. Luego Albi a su doctor, bien, nunca ta. O sea, cada uno te va hablando, está hablando a su doctor y luego le contesta el psiquiatra de Albi, ¿con qué frecuencia dormían juntos? O sea, realmente es una forma de decir, vale, cómo están, cómo hablan, cómo viven cada uno su relación, ¿no? Cómo vivían cada uno de los dos personajes, cuál es el distinto punto de vista de los dos personajes sobre la relación, están hablando sobre lo mismo y cómo cada uno al hablar con su psiquiatra le va contando su propio punto de vista. Y así acaba la escena y tienes esa sensación de que has visto una única escena donde te han contado los dos puntos de vista de los dos protagonistas ante la situación que están viviendo. En este caso, ya os digo, no especifica que acaba la pantalla partida porque no le hace falta. Directamente hay un cambio de escena y ya está. Y luego, bueno, os decía que hay otro método de escribirlo, ¿no? Para hacer una pantalla partida, por ejemplo, una conversación, si es una llamada por teléfono, algunos programas de guión, como el Final Draft, te permiten escribir diálogos a dos columnas. De esto ya os hablé, por ejemplo, cuando hablamos de las traducciones y cómo en el guión de los dos papas te lo ponían el nombre, o sea, como lo decía en el texto original en televisión en español, en argentino, y luego la traducción en inglés para el que leía el guión. Bueno, pues aquí podríamos utilizar las dos columnas para hablar, ¿no? Si tú pones en el guión, por ejemplo, pues es lo que va a haber una conversación y que hay dos personas que están hablando por teléfono, tú puedes poner a las dos columnas una conversación con la otra y esto de una forma visual también puedes incluso, eso te ayuda, bueno, pues a marcar las pausas, los ritmos, ¿no? Si quieres que se interrumpan, que no se interrumpan, eso ya lo podrías poner en el guión, pues eso vas poniendo en un diálogo, en una columna de uno de los dos personajes y en la otra columna la otra. Esto sería un poco el siguiente método. Pero bueno, espero, Edison, que con esto, vamos, te haya contestado a tu pregunta. La segunda pregunta nos viene de Maider, que me la envió por la web y dice así: hola David, voy a realizar una solicitud para una subvención de escritura de guión de largometraje que da el gobierno vasco y tengo una duda. Entre los distintos documentos que solicitan piden que escribas una secuencia dialogada. Y esto es lo que me genera dudas. No sé si se refiere a escena o a secuencia, ya que en España a escena también le llaman secuencia. Y al especificar dialogada, no sé si quieren que envíe una escena en la que predomine el diálogo o puedo enviar cualquiera aunque tenga poco diálogo. Y por último, ¿de cuántas páginas recomiendas hacer la escena? Muchas gracias por tu ayuda y por los cursos. Un abrazo, Maider. Un abrazo grande para ti, Maider. Bueno, sí, una secuencia dialogada sería en este caso una escena con diálogos normal, típica de guión, ¿no? ¿Y por qué pones secuencia dialogada? Bueno, ponen dialogada para que se entienda que es una secuencia con diálogos. Eso no quiere decir que tenga que tener muchos diálogos o pocos, eso ya va a depender de la escena, ¿no? Diálogo quiere decir que es una escena con diálogos. Como muchas veces cuando presentas concursos y cosas, y en estas cosas de los términos, bueno, pues como que realmente no, muchas veces lo digo, como que las definiciones a veces no coinciden entre unas y otras, bueno, por eso ponen dialogados, como diciendo, oye, que va con diálogos. Tú obviamente pon los que quieras, si son muchos o si son pocas, ¿no? Y sí que es verdad que entre secuencia y escena en España a veces hay confusión porque a veces se utilizan como sinónimos y otras veces se dicen de una forma más dramática, en la cual, por ejemplo, la diferencia sería que una secuencia sería
una suma de escenas que tienen una unidad dramática. Por ejemplo, una secuencia de una persecución, pues a lo mejor tiene 5 escenas en las cuales pues vemos a la persona que sale corriendo, luego sube por las escaleras, luego se mete en una casa, en una habitación, luego sale a la azotea, y entonces de repente has visto 5 escenas, y todo eso podrías llamarlo una secuencia. Pero bueno, esa terminología es a nivel dramático. En este caso se refieren a que bueno, simplemente que hagas una escena de un guión, pues con los diálogos que necesites. Yo en tu caso, que me pregunta la duración, yo lo haría entre 2-3 páginas, que más o menos sí que es una escena, es una escena más o menos estándar. Y bueno, yo lo que sí que me gustaría es un buen conflicto. Si quieres poner diálogos, pues que sean diálogos ocurrentes, que sean ingeniosos. O sea, si tú estás escribiendo un guión, pues elige la mejor de tus escenas, en 2 o 3 páginas, y esa es la que presentes. Donde haya un buen diálogo, haya un buen conflicto entre los personajes, haya una escena donde haya a lo mejor una evolución entre el principio y el final, o haya alguna sorpresa, no sé, busca una de tus mejores escenas y presenta esa. Y la tercera pregunta, bueno, me la hizo March Simpson por YouTube y dice así: hola, está muy bueno el canal, te felicito, te quería consultar sobre algo. Tengo algunas dudas sobre lo que es trama y argumento, ya que en internet abundan distintas definiciones, tanto en el ámbito del guión o novela o series, y me confunden mucho, y me gustaría tener este concepto de trama y argumento bien claro. Algunos de estos conceptos o definiciones son: 1. Trama. Es la trama principal más subtramas. Está en YouTube por otro profesor de guión. 2. Argumento. Trama más subtramas. 3. Argumento es igual a trama, organización de las acciones de nuestra historia. Pero en otras dicen que el argumento conjunto global de los acontecimientos en orden cronológico en el que sucede distinto al orden cronológico en que el autor puede presentar en la trama. ¿Son iguales o distintas? Otra, la trama es la historia que surge del conflicto básico y que estructura todo el guión, en la lucha del protagonista por alcanzar su objetivo. Es la trama clásica o física del conflicto básico y por fin la última, una más. La trama es un tejido de líneas argumentales. ¿Cuál es de todos el correcto o el que debería usar? Mi pregunta es: al hablar del concepto de trama, acciones de una trama, ¿incluimos el de las subtramas o solamente la de la trama clásica ligada al conflicto básico, o sea, a la acción principal? Bueno, lo primero que hay que aclarar, sobre todo, que no tenemos que volvernos locos con el tema de las definiciones. O sea, esto no es el principio de Arquímedes, esto no es física, con lo cual existen sobre los mismos conceptos muchas definiciones y bueno, todas pueden ser correctas o no correctas. O sea, yo creo que en esto no tenemos que volvernos locos. Lo que tenemos que entender muy bien claro son los conceptos, porque cuando entiendes el concepto, le llamen de una forma o de otra, da igual. Porque luego, pues eso, en algunos libros lo llaman de una forma, unos teóricos lo llaman de una forma, pero tú tienes que tener bien claro cuáles son los conceptos de lo que necesitamos a la hora de hacer un guión. Porque luego de repente, si tú me estás preguntando porque un profesor de guión en una escuela te ha preguntado algo y luego te va a hacer un examen, pues claro, tú él lo que vas a tener que contestarle es lo que él te ha preguntado, lo que él te ha enseñado, no lo que te dice, no, porque hay un tipo en YouTube que dice otra cosa. O sea, como que lo importante es que entendamos los conceptos y es lo que voy a intentar explicar. Y antes de contarte yo un poquito cuáles mis conceptos principales sobre esto, bueno, voy a leer algunas preguntas porque March me hizo más. Me dijo, tengo una consulta, que yo le contesté, y me dice: entonces, si quiero escribir un argumento de mi historia, ¿dentro del argumento estaría la trama y subtrama? Otra pregunta: si al escribir el argumento tiene que ser el orden cronológico en el que suceden los elementos o en el que presenta la película. Bueno, para mí realmente el argumento es el resumen de la historia tal y como verá el espectador. Es lo que algunos llaman también la sinopsis argumental. ¿Y qué incluye el argumento? Pues las tramas y las subtramas. Y lo que te muestran es el orden cronológico en el que se presenta en la pantalla. O sea, nosotros vamos a ver el argumento como se va a ver en la pantalla, ¿no? Si va en flashback o va a lo que sea, bueno, pues todo eso vas a tener que ponerlo como lo vamos a ver en la pantalla. Y sobre la trama, claro, me preguntas sobre la trama. Sobre la trama tenemos que diferenciar lo que es la trama genérica con lo que son las tramas específicas. Claro, dentro de la trama genérica estaría incluido pues la trama principal y las subtramas. Y esa trama genérica sí que sería, de una forma genérica, un sinónimo de lo que es el argumento. Esa trama sería pues lo que es el argumento o sinopsis argumental, e incluiría lo que son las tramas más específicas. Y para completar, claro, te voy a decir lo que es una trama para mí específica. Cada trama tiene que tener uno o varios personajes que desean algo y los obstáculos que lo impidan. Es decir, que cada trama tiene que tener un conflicto claro.
La trama principal va a tener el mayor conflicto de la película para el protagonista y las tramas secundarias, los conflictos menores, pero que te van a ayudar a expresar el tema o a dar variedad y dinamismo a la historia o a ver qué le pasan a los otros personajes. Con lo cual, dentro de este mare magnum quedaría así. Por un lado están las tramas específicas, que sí que cada una es claramente un conflicto. O sea, hay un personaje que tiene un objetivo, que se le surgen una serie de obstáculos para conseguirlo y al final lo consigue o no lo consigue, ¿no? Esas serían las tramas específicas. Luego, todas esas tramas específicas, si las sumamos, comprenderían lo que sería la trama, ¿no? El concepto de la trama de la historia, ¿no? Si estamos hablando de la trama de la historia, o el argumento, o la sinopsis argumental, como lo queramos llamar. Y eso sí que estamos hablando de la historia como la vamos a ver. Porque aquí hay que hablar otra vez de otro debate, otro discurso, que es la distinción entre la historia y el relato. La historia es todo lo que le pasan a los personajes, lo veamos o no. Un personaje, bueno, pues el personaje se va a levantar por la noche, se va a levantar por la mañana, va a desayunar y todo eso, pero si no nos interesa dentro de nuestro relato, dentro de nuestro argumento, no lo vamos a contar. Y el relato es lo que sí que estamos contando, es decir, el argumento, la trama, lo que va a ver el espectador en la película o leer el lector en la novela. La historia sería el sumum de todo lo que pasa. Y el relato o el argumento o sinopsis argumental o trama es lo que estamos contando en nuestra historia. Y a la hora de contar el argumento, yo sí que creo que lo importante es contarlo de forma cronológica, ¿no? Como si fuera también incluso una sinopsis, de tal forma que cuando el lector lee el argumento, ya sea de un cómic, de una película o de lo que quieras, y diga, mira, este es el argumento de la historia que voy a contar. Él lo va a entender como tú lo estás contando. Contándolo de forma no cronológica, o sea, de forma cronológica, eso tendría que ver más con la historia. Y es un proceso previo a la hora de crear tu historia. Que tú realmente, si luego vas a jugar con el tiempo, entonces sí, está bien como que te crees primero saber la cronología, pero luego lo que importa es cómo lo va a ver el espectador. Y ahí es donde lo que yo definiría como argumento. En cualquier caso, este es mi punto de vista. O sea, mi punto de vista de David Esteban Cubero, y probablemente si hablas con otros teóricos, con otros guionistas, te contarán otros y te lo debatirán y ellos tendrán su razón. O sea, porque esto no es física, no es que yo tengo razón o no tengo razón. Lo importante aquí, os comento, es que entendáis los conceptos y luego que entendáis también el nombre que vosotros le ponéis o que os gusta más de todos estos conceptos, y luego que sepáis que hay otras personas que le ponen otros nombres, pero tú cuando has entendido el concepto, luego de repente hay alguien que lo llama de otra forma y, vale, esto es esto, lo llaman otra cosa. Vale, esto es una mesa, aquí lo llaman table, pero sí, yo sé lo que es una mesa, que es un objeto, que tiene patas, que normalmente puede tener 4, pero hay veces que puede tener 3 o puede tener una, pero bueno, es un objeto y para lo que sirve, o sea, lo que es importante en todas esas cosas es que entendamos los conceptos, porque luego también cuando tú estás viendo el guión, las definiciones te ayudan, por ejemplo, pues lo que veíamos antes de Maider, ¿no? Si te piden, por ejemplo, una que presentes un argumento, pues para una subvención, para una ayuda, para algo, tú tienes que entender qué es lo que te están pidiendo, porque unas veces lo llaman de una forma y otras veces lo llaman de otra. Y a lo mejor le llaman tratamiento y otros le llaman sinopsis. Bueno, da igual. Lo que te importa es que te están pidiendo algo, por ejemplo, en 10 páginas. Una sinopsis o un tratamiento en 10 páginas. Si tú ya sabes que lo que tienes que hacer es resumir tu historia en las 10 páginas, da igual que lo llamen sinopsis que tratamiento. No sé si me entendéis. Yo creo que sí, porque la verdad es que estoy intentando explicarme lo más claro posible. Bueno, y después de esta explicación terminamos el podcast de hoy, en el que he intentado contestar a esta pregunta sobre la pantalla perdida, sobre las secuencias dialogadas y sobre las tramas, argumentos y el mundo de las definiciones en general. Si pensáis que le puede ser útil a alguien, bueno, pues compartirlo por redes sociales. Ahora, en este momento, por lo menos que grabo el podcast, no vais a poder comentarlo boca a boca, a menos que viváis con algún guionista o alguna guionista, que bueno, esas cosas también pasan. A mí, de hecho, me pasa. Yo vivo con una guionista y a Andrea le pasa conmigo, que vive conmigo, y, por ejemplo, entre nosotros podríamos comentarlo. Pero bueno, si no, comentarlo por redes sociales, por WhatsApp o como queráis. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Y bueno, si este virus no me lo permite, seguiremos aquí todos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Bueno, he dicho lo del virus, pero no es que yo tenga el virus, o por lo menos si lo tengo, no lo sé, no tengo síntomas, yo estoy perfectamente. ¡Hasta pronto!